Buenos días, alumnos. Hemos esperado 5 minutos. No se ha conectado nadie a la clase del día de hoy. Por eso vamos a dar inicio a esta hora, siendo las 11:37 minutos. Como pueden visualizar, alumnos, tenemos otra unidad y en lo que sería esta unidad, vamos a utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva, reconociendo y practicando los valores intrínsecos como lo que sería el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido autocrático y demás valores democráticos que hemos visto en la unidad anterior. Aparte de ello, vamos a utilizar, como hemos indicado, medios de comunicación y las TIC para tener información que recoja diferentes enfoques y puntos de vista con el fin de construir un pensamiento crítico, fundamentado, estructurado y coherente, aparte de riguroso. Ese sería el objetivo de esta unidad. Dicho eso, el tema de la clase es el origen y evolución del Estado como una forma de control social. Como nos indica el texto, las concepciones básicas clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner orden en lo que es la vida en la sociedad cuando impera el conflicto, siendo una instancia que desde un nivel superior construye una organización social, política, económica y cultural que permite a las personas desarrollarse en lo individual y crecer como una comunidad en el caso de lo colectivo. Pero en la realidad, su fin es crear cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada de sus miembros mediante entes y normas coercitivas. Esto nos indica que el Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones, leyes y normas que desde una condición de autoridad controla la vida de la sociedad. La disputa entonces de los grupos sociales es sobre quién accede al poder del Estado y desde ahí hace efectivo los intereses propios o intereses colectivos. Las primeras ciudades de Estado surgieron 3000 años antes de Cristo en lo que sería Mesopotamia. Dichas ciudades fueron Uruk, Lagash y cada una era independiente y tenía un rey. Se conoce que la primera forma de Estado aparece en Mesopotamia, como se menciona, luego en lo que serían las polis griegas y continúa con los grandes imperios como el romano. En la Edad Media también se desarrollaron formas premodernas de Estado, que serían los estados feudales, estamentales y absolutos. Como pueden ver en la gráfica, alumnos, tenemos la parte de Sumaria, que sería esta parte amarilla, el imperio babilónico, que es el color pues verde, y el imperio asirio, que es el color verde claro. Ese sería el territorio que nos menciona pues la imagen. En el modelo de Estado feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por lo que es la iglesia. El rey era la máxima y única autoridad, apoyado por una clase poderosa que es la aristocracia o nobleza. Ellos eran dueños de las tierras y leales al rey. Bajo esta clase estaba la gente que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados vasallos o siervos. Ellos
Buenos días, Giselle. Estábamos dando la clase el día de hoy. Te estás conectando a las 11:42 minutos. Vamos a repetir la clase. Giselle, ¿te parece? Giselle, vamos a dar otra vez inicio al tema. ¿Estás de acuerdo? Ok, correcto. El tema de la clase del día de hoy es el origen y evolución del Estado como una forma de control social. Entendemos varios conceptos clásicos ya anteriormente explicados. Aparte de ello, en el texto de esta parte del libro nos indica que las concepciones clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad eh, de poner lo que es el orden en la vida, en la sociedad, cuando impera el conflicto, siendo una instancia desde que un nivel superior construye una organización social, política y económica, aparte de cultural, que permite a las personas desarrollarse en lo individual y crecer como una comunidad en el caso de lo colectivo. Pero en realidad, el fin de un Estado es crear cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada de los miembros mediante entes y normas coercitivas. Entonces, nos indica pues esto que el Estado se crea como un conjunto de instituciones, leyes y normas que desde una condición de autoridad controla la vida de la sociedad. La disputa entonces de los grupos sociales es sobre quién accede al poder del Estado y desde ahí hace efectivo los intereses propios o colectivos. Aparte de ello, se conoce que la primera forma de Estado aparece en Mesopotamia, luego pasa a las poligiriegas y de ahí continúa a los grandes imperios como sería el romano. En el caso de la Edad Media se desarrollaron formas premodernas de Estado, que serían los estados feudales, estamentales y absolutos. Aparte de lo mencionado, las primeras ciudades-estado surgieron 3000 años antes de Cristo y como se indica, fueron Mesopotamia, eh, en este caso de Mesopotamia fueron Uruk y Lagash, que son dos ciudades de estado, que ya tenían este concepto de estados. Aparte de ello, en el modelo de Estado feudal, como ya hemos mencionado, en el caso de la Edad Media, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por lo que es la Iglesia. El rey era la máxima y única autoridad, apoyado por una clase poderosa, que era la aristocracia o nobleza. Ellos eran dueños de las tierras y leales al rey. Bajo esta clase estaba la gente que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados vasallos o siervos, carentes del reconocimiento de sus derechos y que integraban el pueblo. Divorciado completo, pues, de lo que serían las funciones del gobierno, o sea que ellos no participaban en las decisiones del gobierno. Luego aparece otro tipo de estado, denominado estamental, el cual fue una forma transitoria entre lo que es el estado feudal y el absoluto, y aquí se forman los cuerpos colegiados que posteriormente serían los parlamentos o asambleas. En la transición ya mencionada aparece también el Estado absoluto, el cual concentra la autoridad de una figura que ejerce pleno poder o poderes sobre los individuos. Tenemos aquí en una gráfica de la organización de las clases sociales en el feudalismo, cuando la figura máxima es el rey, como se ha mencionado, luego le sigue los duques, condes, altos prelados y de ello, en la siguiente clase tenemos los caballeros, señores obispos y abades. Igualmente tenemos soldados, campesinos y siervos que serían la base de esta.
organización de las clases sociales en lo que es el feudalismo. Tenemos el surgimiento del Estado moderno como subtema y nos indica el texto que el aparecimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, y la ruptura con la Iglesia con respecto a su participación en la organización política, social y económica en las cuestiones de gobierno marcan el fin del Estado feudal y abre las puertas a una nueva forma de Estado, que es el liberal o moderno. Este tipo de Estado, la consigna es la libertad, que implica pensar que los ciudadanos tienen una participación en la instancia de poder que controla a la sociedad y un espacio de participación ciudadana, que serían los parlamentos o congresos, instituciones que precautelan que el poder no recaiga en una sola persona. Esto implica también que el poder se reparte entre varias instituciones garantizando que se cumpla con el ejercicio de la libertad y con los derechos civiles. Aparte de ello, se proteja la propiedad privada. La burguesía al inicio estaba conformada, como ya sabemos, por cambistas, comerciantes, artesanos que trabajaban de forma libre e independiente. Ellos formaban lo que sería la clase de la burguesía en el estado feudal y pues posteriormente en el estado moderno. Esta clase, como nos indica el texto, la burguesía crece económicamente gracias a los procesos de conquista de América y África, al manejo del comercio internacional de mercancías, a la apertura de nuevos mercados, al desarrollo de las ciencias y de la tecnología, que posibilitan lo que es el crecimiento de las industrias. Todo ello contribuye a que la clase llamada burguesía adquiera un enorme poder económico, pero siendo una clase poderosa económicamente, aún no tenían el acceso social y político, pues ciertos privilegios caían todavía en ese momento en la aristocracia terrateniente, o sea que aunque tenían poder económico no podían participar políticamente ni socialmente. Ahora, durante el Renacimiento y la Ilustración, en lo que es el siglo 16 se posicionaron lo que es el desarrollo individual y el afán de lucro como símbolos del progreso. Las profesiones científicas, las carreras de negocio, el ejército y las artes fueron actividades en las que incursionó la burguesía y estas significaron el ansiado ascenso social que esta clase ambicionaba. Las revoluciones industriales en lo que es Inglaterra, entre lo que sería 1642 a 1648 y 1688, la independencia de Estados Unidos de 1773 a 1783 y la Revolución Francesa, que ya conocemos, de 1789, obligaron y abolieron el régimen feudal e instauraron el Estado General burgués liberal, debido a que gracias a estos procesos se consagró el poder político de la burguesía. Esta forma de Estado es la que prevalece hasta este momento, en la actualidad. Aparte de ello, el Estado actual se denomina republicano y tiene una forma de gobierno democrático representativa. Dicho esto, intenta garantizar los derechos de las personas tales como la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros, y a la vez el cumplimiento por parte de los ciudadanos de un conjunto de deberes y reglas para convivir en lo que es la sociedad. De esta manera, el Estado ha evolucionado de manera que todo en su conjunto de normas, reglas, leyes y ordenanzas, aparte de su forma y estructura organizacional, han debido han devenido de una forma de control social ajustada a los nuevos requerimientos de lo que es el sistema capitalista. En sí, el Estado actual, como nos indica el libro, es republicano de la manera democrática representativa, ya que en el caso de Ecuador nosotros realizamos, como ya se ha mencionado anteriormente en clases, un proceso de votaciones universales o elecciones nacionales en la cual todos los candidatos a la presidencia se postulan
y el pueblo decide pues cuál plan de gobierno y cuál representante es más apto para dirigir los intereses del país. Dicho eso, la conformación de los estados nacionales en América Latina sigue los lineamientos liberales burgueses de lo que es la Revolución Francesa, la cual pugnaba por la libertad. Y pues la libertad era en sí un concepto muy pedido, ya que no gozaban de libertad de expresión, ni libertad, ni salud, ni eran considerados ciudadanos en aquel tiempo. En la actualidad, todos los seres humanos somos considerados desde el momento en que nacemos ciudadanos de el territorio en que pues hayamos nacido. En el caso de Ecuador, nuestra ciudadanía sería ecuatoriana. ¿Tienes alguna pregunta, Giselle? Ok, Giselle, ¿está entendido el tema de lo te repito, Giselle, ¿me confirmas? ¿Tienes entendido el tema? Ok, Giselle, vuelta te repito. ¿Tienes entendido el tema origen y evolución del Estado, pues como forma de control social? Excelente, excelente, Giselle. Recuerda que el Estado se forma como una forma de control social para controlar la vida y los conflictos dentro de lo que sería la sociedad, prevaleciendo lo que es el interés colectivo. A continuación, Giselle, vamos a explicar la actividad que tienes que desarrollar el día de hoy. Como puedes visualizar, Giselle, tienes tres preguntas que responder para la actividad en clase, que son las siguientes. ¿Por qué crees que los primeros estados surgieron como respuesta al conflicto y a la necesidad del orden social? En este caso, tienes que explicar con tus propias palabras por qué crees que surgieron estos estados. Y la segunda pregunta, compara el estado feudal con el estado moderno. ¿Qué cambios te parecen más importantes para la vida de las personas? Y pues en sí la tercera pregunta es, reflexiona por qué se dice que el Estado es también una forma de control social. ¿Crees que eso es positivo o negativo? En la tercera pregunta tienes que justificar tu respuesta por qué crees que es negativo en el caso de que hayas elegido negativo o por qué crees que es positivo en el caso de que hayas elegido positivo. Esa es la actividad en clase. Para la actividad en casa tienes que investigar un proceso histórico, ya sea la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos o las revoluciones inglesas de lo que es el siglo XVII, y explicar cómo contribuyeron al surgimiento del Estado liberal moderno. Esas serían las dos actividades que tienes que realizar el día de hoy, Giselle. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a estas actividades? Excelente, Giselle. Damos por finalizada la clase del día de hoy, Giselle. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a alguna actividad o alguna clase, puedes consultarme mediante la plataforma. Tengo una linda tarde, Giselle.